Hola a todos, bienvenidos a nuestro primer episodio de podcast. Hoy hablaremos sobre el acercamiento seguro y respetuoso de los niños al agua. Para eso tenemos una invitada súper especial. Ella es Daniela Marulanda, es profesional en deporte, profesora de natación, mamá y es la profesora de natación de mi hija. Hola Dani, ¿cómo estás? Hola, Bienvenida. Vero. Gracias. Gracias por la apertura de este primer episodio. Estoy muy feliz de estar aquí. Ay, gracias a ti por acompañarnos. Dani, cuéntanos por qué terminaste acá como profe de natación, o sea, qué te llevó a trabajar con los niños. Pero mira, ya llevo 10 años aproximadamente como en el agua, pero con niños, enfocada en la primera infancia desde que nació Nana. Y es que ser mamá, como a todas, si nos lo permitimos, cambia nuestra vida. Entonces, desde que nació mi hija, fui encontrando otras formas diferentes de acompañar la infancia en el agua. Entonces abrí un espacio solo para familias que quieran y estén de acuerdo con esta misma filosofía. Llegué ahí de pura casualidad a través de un jefe que tuve en algún momento y me llevó al agua a hacer hidroaeróbicos. Estuve como 6 años con adulto mayor. Tuve un par de clases con niños, pero sentía que no tenía mucho conocimiento con ellos, que había cosas que desconocía, como que no me sentía segura de hacerlas. Entonces tenía niños grandecitos a partir de los 4 añitos, 3, con los bebés muy poco, porque sentía que era una zona desconocida, que no sabía mucho cómo hacerlo, a pesar de que en la teoría te dicen cómo, la forma en que lo hacían para mí no era cómoda. Entonces, que normalmente lo que hacen es sumergir a los bebés. Yo no me sentía cómoda con esa parte, entonces no la hacía. Entonces me alejé un poquito de esa parte y empecé con adulto mayor. Ahí estos fueron como mis primeros pasos en el agua. Ali. ¿Y por qué no te gustaba esa forma en que lo hacían, pues, como tradicionalmente? ¿Qué pasaba con esa forma? Tuve una experiencia y la fortuna de conocer a una profe de acá de Medellín, que ya es una persona adulta, más o menos 60 años, y tuve la fortuna de conocerla y cómo lo hacía, ¿cierto? También basado en esta teoría antigua o violenta, la llamo yo, y me lo mostró, me dijo cómo lo hacía, la forma correcta que era sumergir al bebé y cuando saliera soplarle la carita. Era mi primer bebé y era el hermanito de la niña que ya le había enseñado a nadar. Recuerdo mucho que se llamaba Sofi. De hecho, ella ya tenía 4 años y había aprendido a nadar conmigo. Su hermanito nació, yo hice esta sumergida, el bebé salió asustado, llorando, yo lo soplé, siguió llorando y fue como, uy, no, esto está muy horrible. Cruel. Sí, esto no. Le di esa clase, ellos no vivían acá, eran de Bogotá y nunca más. Ajá. Y yo dije, no, 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 siento Pero, o sea, que a la pueda. hermanita le habías enseñado vos. Sí, pero ella ya estaba más grande, entonces no tuve que hacer la maniobra, Ah, bueno, listo. porque O sea, tenía ella ya se cuatro metía al años. agua con deseo. Digamos que la sumergida fue más natural a través del juego, pero no tuve que hacer esta maniobra. Ah, La bueno. invité ¿Y el a hermanito qué edad sumergir. tenía? Por ahí 7 meses o seis Ah, meses más o estaba menos. muy Era chiquito. un bebecito. Ajá. Entonces dije como, no, no, no puedo hacerlo de esta forma. Entonces me alejé. Claro. Y ser mamá me empezó a acercar a una de las cosas más maravillosas y es movimiento libre, que tú también lo conoces. Y a través de Movimiento Libre empecé a explorar y a investigar y a llevarme como a un camino que he ido construyendo de cómo acompañar esas primeras entradas al agua sin necesidad de hacer la maniobra, creando ese deseo en los bebés para que lo hagan solitos. De forma más respetuosa. Sí, autónoma, a través Total. del deseo y del juego. Ah, Entonces bueno. así. Incluso, pues, por eso fue que yo también te busqué como profe de natación. Ok, Porque sí. cuando yo tuve, pues, como la experiencia, obviamente, de ser mamá, yo empecé como a buscar la forma más respetuosa de acompañar el proceso de desarrollo de mi bebé. Entonces, primero conocí pues como a las personas que guiaban eso mediante el movimiento libre, pues me sentí como enganchada con esa filosofía y ya las personas pues que me hablaron de movimiento libre me hablaron como de tus clases y empecé a mirar ahí en Instagram, me pareció una forma muy bonita. Yo dije, no, yo quiero que las clases de natación de Sofía sean así, pero es que uno está pues demasiado interiorizado el Ujú. concepto de hay que meterlos forzosamente porque tienen que aprender a nadar rápido o cosas así. Sí, son las expectativas del adulto. En general, cuando llevamos a nuestros hijos a cualquier clase, tenemos una expectativa de lo que queremos que aprendan. Y normalmente esa expectativa es muy amplia y perdemos como el consentimiento de ese ser, que es el que está haciendo,
básicamente lo anulamos de eso y solamente dejamos nuestra expectativa. Entonces se aleja un montón de lo que es mi hijo o mi hija. Y eso es muy triste porque en ese proceso aparece el llanto, aparece el miedo, o sea, un miedo que no tiene que existir, no tenemos miedo al agua, el miedo aparece porque lo infundamos, porque hay una acción que pasa ahí y aparece el miedo, pero un bebé no le tiene absolutamente miedo a nada Mira que como el para mí agua. eso era muy importante, porque yo no sé nadar, o sea, yo no sé nadar y es por miedo, porque tuve una experiencia traumática como a los 8 años, de que casi me ahogo porque me cayó un salvavidas encima y no podía salir, y para mí eso es horrible. Entonces para mí también era muy importante que Sofía no tuviera ese miedo. Entonces por eso dije, no, ojalá que ella le coja amor al agua desde pequeña y que no sea pues como de esa manera forzosa que lo hacen en todas partes, Sí, ¿cierto? en estos días vi un video de unos bebecitos y pasaba una serpiente. La serpiente obviamente no era venenosa, pero una serpiente gigante, grande, gruesa. Y los Una bebés cosa. jugando la tocaban y los papás afuera, era un experimento, los papás afuera aterrorizados y hablaban del miedo, como que es que ellos no saben que eso puede ser peligroso. Entonces súper tranquilos. Así igual pasa en el agua, como que si hacemos una acción que eh, aumente o crezca el miedo, pues ese niño va a asociar la piscina con el temor. Entonces esta maniobra es muy, muy violenta y obviamente trae miedo a Dani, la entonces sensación. contarle a la gente cómo es una clase de natación con vos. O sea, pues ¿qué hace, qué la hace diferente? Pues como Ha es sido tu una metodología. experiencia muy bonita de experimentar, porque la verdad no ha sido como algo que estudié, sí he tenido como conocimientos de otras cosas. De hecho, hay una mujer en Argentina que lo hace muchos años y ella ya es una señora de edad, con su mamá lo hicieron en Argentina y yo la conocí, se llama Magdalena Sainz, y conocí su libro, lo compré, empecé a leer. Ella habla mucho también ahí de Rudolf Stein, que es el papá de la pedagogía Waldorf, y nombra también a Amy Pickler, que es como la que tiene El toda esta movimiento teoría de libre. movimiento libre, y escribió un libro, yo me lo leí y fue muy fascinante, pero era difícil toda esta teoría llevarla al agua, como que sí te dicen algo, pero ahí fue una experiencia pues de mucho aprendizaje real. Entonces, la clase empieza por contemplar, sostener y respetar el bebé que está ahí, ¿cierto? O niño pequeño. Todos son diferentes, entonces lo que me hace acercar a ellos es poder conocer quiénes son, ¿cierto? ¿Y cómo los conozco? Observándolos eh, a través de sus gestos, ¿cierto? A través del juego, a través de ir reconociendo qué les gusta, como que a este bebé le puede gustar más las pelotas o le puede gustar ciertos colores, pero todo es a través de la observación, o sea, ese adulto que está ahí, que también es importante decirle al papá que es su figura de apego, normalmente en estas clases de natación, que es algo también muy triste, y en general en cualquier clase, como papá te alejan de las clases porque ese niño se desregula. No sé si has escuchado esa frase como que, y yo la escuchaba cuando estaba en la universidad, en las prácticas, como que bueno, los profes que ya llevan más tiempo de fútbol, de cualquier disciplina, que los papás no estén, porque los papás hacen que los niños se comporten diferentes, hacemos, y eso es real, pues somos su figura de apego y nosotros somos los que brindamos confianza, por eso es importante que el bebé esté acompañado de su mamá o de su papá, porque yo soy una desconocida, Y sobre todo en esos primeros meses de la vida por que es supuesto tanto. que están ahí, Ujú. es más, yo ni siquiera muchas veces los cargo, porque no siento que se vayan a sentir todavía seguros conmigo. Es a través del papá como construir un puente de ese papá con el niño a través del agua y yo ahí voy como escalando hasta que el niño me sienta una parte segura y se pueda Se conozca. sostener. Sí, nos conectamos exacto, entonces esa parte es muy triste porque llegan a la clase de natación y no sé, como hasta los 6 meses permiten que el papá esté ahí o 7, no recuerdo, dependiendo del lugar, y ya echan al papá y eso es muy abrupto, o sea, Que y es la edad en aparte la que empieza más la angustia por separación, o sea, es más difícil es en ese más difícil momento. para los Sí. procesos y aparece el llanto y ese llanto lo hemos normalizado. Como que no, es normal que llore. Y entonces, ¿qué haces vos cuando un niño empieza a llorar en la clase? Pues, pero la verdad, casi nunca lloran.
Pues o no lloran por algo que yo cause. Ajá. Los llantos que pasan en las clases de natación es porque necesitamos satisfacer sus necesidades básicas, como que necesita lechita, necesita o tiene frío, o tiene calor, o le estorba algo del traje, o le estorba la luz del sol, bueno, pero no porque yo cause una acción. Puede que si lloren, por ejemplo, cuando empiezan a experimentar más o menos hasta los 9 meses, que tú sabes más eso que yo, controlar, no es controlado, perdón, los movimientos de las manos y los pies, y eso son ¿cómo se dice? Involuntarios. Ujú. Entonces, este salpicar, que apenas me están reconociendo, muchas veces les molesta y lloran, ¿cierto? Ajá. Y hay como un llanto. Y es natural, eso sí es natural del proceso, ¿cierto? Como que hagan eso y de hecho pasa en la ducha, que hacen esto y les cae y lo reconocen. Y ya luego reconocen que si hacen esto, pasa esto y lo Exacto. disfrutan. Causa efecto. Sí, pero Empiezan a entenderlo. no pasa nada como que yo lo esté causando por él, sino que él mismo lo hace y cae agüita, ¿cierto? Entonces, si el llanto aparece por esto, y también puede aparecer porque de pronto su manito está, esta es el agua, su manito está más adentro y va a ir a tocar, o tiene un juguete en la mano y va a ir a tocar y ¡pum! Y metió su cara y ahí Traga algo. hizo como y se la tomó. Ajá. Y puede aparecer el llanto porque esa sensación es muy fea. O sea, se nos va el agua por allá hasta el cerebro básicamente y eso les causa llanto. Si aparece ese llanto por alguna de esas razones que acabé de nombrar, lo más importante es contener el llanto, dar la lechita, esperar que se calme. Y cada vez lo más bonito de este proceso que he podido vivenciar es que esa sensación cada vez va siendo más familiar y ya deja de pasar y ya el niño lo hace por gusto, ya no porque es una acción reflejo, sino que sabe que va a pasar, como pasó en estos días con Sofi, hermosa en un chorrito, y ella sabe que le va a caer agua a la cara y quiere que le caiga agua a la Lo cara. disfruta. Sí, y se Ajá. mete sin lío, que es diferente a que yo coja una jarra que hacen en las clases de natación, están así en filita, bebé con mamá incluso, y pasa el profe con una jarra de agua echándoles y los bebés, Porque no se lo esperan, ni siquiera claro, entienden eso. Ajá. tan básico, pues al menos para mí, tan básico como que no le estoy avisando a este bebé que voy a echarle agüita en su rostro, Ay, qué ¿cierto? pesado. Y eso también lo aprendí en movimiento libre, anticipar. Por más bebés que sean, anticipamos un montón desde que nacen. Te voy a poner el pañal, te voy a poner la pijama, hiciste popó, te estoy limpiando, ¿cierto? Contar y narrar. Y en el agua pasa igual, como que me presento al bebé, te voy a coger, te voy a alzar, te voy a jugar, lo que sea que vaya a hacer, lo nombro. Es muy importante la comunicación, porque reconocen mi voz y así es como más empático con ese bebé. Así hago que ese vínculo se fortalezca Ujú. y puedan ya sentir confianza conmigo en el agua. Dani, ¿y qué dificultades has notado como que tienen los papás, qué temores, que pronto los alejen de esta práctica? Como que vos les ofreces. No siempre les gusta a los papás, tienen que estar como afín con la crianza respetuosa. O sea, las familias que llegan a mí, de hecho la mayoría llegan a mí porque saben que yo lo hago de esta forma. Ujú. De pronto les recomiendan una profe de natación y, ay, quiero una profe de natación y les dan mi contacto y yo les mando mi información y no No pasa resuena con nada. ellos. Sí, porque de hecho les parece extraño, porque ya tienen en su mente que sus hijos quieren, y de hecho me preguntan, profe, ¿cuándo va a aprender a nadar? Exacto. Como la necesidad de que Sí, adquieran en esa habilidad cuántas rápido. sesiones, Ujú. cuando ya me hacen la pregunta, yo digo, ya, igual les respondo y les cuento, ¿cierto? Pero ya sé que ese papá tiene Intención, otra otro intención objetivo. de que su hijo lo haga. Un par de veces me ha pasado que una mamá llegó con su hijo, no, ella va a este lugar y él ya se sumerge como de, ¿qué? Un añito. Entonces yo le dije, ¿se sumerge o lo sumerge? Son dos cosas muy diferentes. Exacto. Y ella ni siquiera como que había relacionado esas dos cosas, porque sí, es que esta acción es una práctica muy reconocida. O sea, es como la única que conocemos para que un bebé nade. Es lo mismo como que vemos con la estimulación del desarrollo. Ujú. Entonces no es que el niño se gire solo, sino que lo ponemos en una posición a la que no ha llegado por él solo, que está incómodo
y pues Y es normal. y lo normalizamos, exacto. Está boca y hay que abajo y hacerlo. está llorando. Está boca abajo, está llorando, pero no, es normal. Te dice el pediatra, es normal porque es que está cogiendo fuercecita en el cuello. Exacto. ¿No? Y esa no es la razón es que no está listo para esa postura. Sí, total. Entonces vos recomendás, cuando se acercan los papás a vos recomendás iniciar esto a qué edad. Según la teoría, y justamente este libro que les nombró, que se llama La infancia en el agua de Magdalena, dice que entre los 4 y 5 mesecitos. Pero yo siempre les hago como la anotación que consulten con su pediatra, porque me parece importante que sepan si su bebé no va a tener reacciones negativas al cloro, por ejemplo, que es como la parte más importante. Sí, como que lo que yo siento que es importante de ir al agua a temprana edad, el cloro y el sol, ¿cierto? Entonces, cuando están tan bebecitos, como la protección, ¿qué más se pueda con el antisolar si ya lo puede usar? ¿Qué más ver podríamos hacer? Es que, por ejemplo, pediátricamente nosotros recomendamos que sea después de los 6 meses. ¿Pero por qué? Precisamente por eso. Porque antes de los 6 meses no recomendamos mucho la exposición al sol en bebé, porque la piel es muy sensible, se puede quemar fácilmente. Entonces, como no podemos aplicar antes de los 6 meses protector solar, sería más como con la ropa de manga larga, que tenga filtro UV idealmente, el sombrerito pues de ala ancha y cositas así. Y pues lo del cloro realmente nosotros lo vemos como muy tranquilo porque realmente casi todas las piscinas tienen que tener su tratamiento de un pH óptimo, que más o menos uno busca que sea entre 7,2 y 7,8, y ese pH sirve para que maten los microorganismos de la piscina sin que haga efectos a la salud de la, pues, de la persona. Sí, porque si no, entonces no lo usarían. Exacto, entonces normalmente irritaciones, esas cosas, pues ya las prevenimos como de otras maneras. Entonces, bañe al niño antes de meterlo a la piscina y después de meterlo a la piscina, por quitarle el cloro, aplíquele una cremita hidratante después como para que la piel mantenga pues más hidratada, cositas así, pues entonces realmente como eso no tiene como tanto problema. Bueno. A mí eso es como la parte que me cuestiona y les digo, consulten con su pediatra si está óptimo, si no ha tenido alguna alergia en su piel por alguna cosa y puede ser un poquito irritante la exposición al cloro, pero el sol sí trato siempre de que los bebés vayan con sombrilla, por ejemplo. Me gusta mucho, más allá de lo que le haga en la piel al bebecito, porque en mi concepto siento que el sol está muy bien para todas las edades, ¿cierto? Desde la parte científica hay mucha teoría, pero para mí el sol es pues una fuente de vitamina directa que es óptima para todos. No, que ahí tenemos que hablar de otras cosas. Claro, lo que pasa es que el sol es más malo cuando se combina con otras cosas negativas, por ejemplo, de la alimentación. Si mi hijo no se alimenta bien, pues tiene más riesgo de que el sol a largo plazo le haga daño, pero es porque vos ya tienes un proceso metabólico alterado y ya hay otros problemas. Entonces, digamos que ahí sería más importante la alimentación. Sí, como cada ser es diferente. Exacto. Entonces yo siempre una sombrillita, porque no por los rayos del sol, sino por la luz, en especial cuando los bebés todavía no se han girado, que eso pasa más o menos a los 6 meses, y si entramos antes al agua, 7 meses, entonces todavía están flotando, y parte de la propuesta es respetar las posturas de tierra en el agua. Entonces flotamos sobre la espalda porque el niño todavía no se ha girado. Y si yo lo giro y todavía no se ha girado, va a tomar mucha agua porque no es capaz de sostener su cabeza. Entonces si yo lo sostengo, por ejemplo, yo tengo un bebecito de muñeco, no lo traje esta vez, pero digamos que aquí está el bebé frente a mí, boca abajo, y si yo lo cojo de esta forma y no sostiene todavía su cabeza, él va a hacer esto, y en tierra pues normalmente se golpean la cabecita, se lastiman, en el agua toman agua y van a tomar mucho, entonces esa sensación no va a ser chévere. Ay, esa tomada de cloro también preocupa mucho a los papás. Esa toma de cloro también. Sí. Según ese libro, que es como mi Biblia, dice que se tienen que tomar muchos litros de agua para que les cause algo, o como diarrea o vómito. Es que mira que realmente lo científico es que una piscina tiene más o menos de cantidad de cloro como de 1 a 3 partes por millón. Realmente es muy insignificante. Entonces el riesgo de que te dé algo pues es
muy bajo. Y es más, pues con una piscina, digamos, que sea pública, entonces me imagino que lo ideal es llevarlos a una piscina, pues, un poquito más privada, a la clase, pues, sobre todo cuando son más pequeñitos, ya más grandes, pues, Sí, tienen un sistema inmunológico mucho más desarrollado que los protege también. esa es una pregunta muy frecuente, que si les pasa algo, muy poquitas veces, yo creo que una sola mamá y me insistía mucho como que, Dani, no dejes que la bebé, bueno, ya estaba más grande, como un año pasadito, no cerca de los dos, que tome agua porque cada vez que llega a la piscina de natación le da diarrea. Y yo decía, pero bueno, en fin, eso, seguimos en la clase, pero ella tomaba agua, pues. Claro, es que eso No es sé si estaba inevitable, hasta los realmente, adultos tomamos agua. o sea, no sé si estaba realmente asociado como con Ah, el daño de probablemente. estómago y la sensación. El vómito puede pasar si ha comido como muy cerca a la clase y ahí con el movimiento pues se mueve nuestro sistema digestivo, pero no porque le cause Vómito vómito como el tal, per cloro, se, sino ajá. porque hubo como una acción que hizo que pasara eso. Entonces, bueno, digamos que el cloro cada vez menos mito, me parece chévere nombrarlo porque no tiene tanta Y influencia. también es como muy importante la temperatura del agua, que era una de las cosas que vos me preguntabas cuando yo iba a meter a Sofi, que Sí, si la piscina de mi casa tenía pues como climatización o no, porque lo ideal sí es que ellos desde pequeñitos pues estén en piscinas que sean climatizadas, más o menos 28, 32 grados, pero tampoco es sí, como satanizar que solamente sí, pues, es pues verdad eso. Yo, y lo he aprendido porque decía como que era muy importante para mí que la piscina fuera cálida, pero en este caminar me he dado cuenta que todos somos diferentes y que hay niños que tienen más tolerancia a una temperatura y a otra, sí, por ejemplo nosotros metemos a Sofía el agua fría y desde muy bebecita, ¿cierto? sí, Y y no, también me ha no le pasado choca. con varios niños como que no, nosotros fuimos al río desde muy pequeñita y le encanta, tengo un niño y ya lleva 3 años conmigo, 4 cumplió, y a él le encanta el agua fría. Es más, íbamos a piscina donde había piscina pequeña, piscina grande, la pequeña era más calientica porque se condensa más ahí el calor, y él no le gustaba meterse a la pequeña, a la grande, y era Para la fría, fría, sí, ajá. entonces eso también lo iba aprendiendo, me parece bonito, que no sea como un requisito, y yo les digo, hay piscina cálida, bueno, bajen ustedes antes de que tengan la clase conmigo, metan los piecitos de la bebé o del bebé, sientan, miren, váyanse metiendo a poquito, si lo tolera, si para el bebé está bien, no pasa nada. Si hay llanto después de eso, que también es un factor importante por lo que aparece el llanto, es la temperatura, o que empieza a ventear y Ajá, cambia un montón. Cuando ya estamos húmedos y ventea mucho, nos da mucho más frío. claro. Entonces, si el bebé tolera la temperatura, pues está perfecto. Y si Entonces, uno no ve pues que tiene necesariamente. signos de frío, está Ah, temblando, se está sí. poniendo moradito, pues ya Sí, les entonces ya uno lo cambia, se saca. ponen arrozudos, les cambia Ajá. el color de los labios, también observar cómo se mueve ese bebé, porque claramente no nos puede hablar y decir qué tiene, por eso es muy importante que el papá esté ahí, porque es que los papás conocemos a nuestros hijos. O sea, puede aparecer el llanto y digamos que el niño me lo entregan y digo, se quedó tranquilo. Y después de pronto empieza a llorar y yo no sé qué le pasa, porque no soy su mamá, o sea, lo No acabé de es el que lo conocer, pero la conoce. mamá con seguridad sabe qué le pasa. Por ejemplo, para mí y para mi esposo era fundamental un espacio en el que nos permitieran a ambos. Porque Ujú. pasa mucho, ay, es que solo puede estar un acompañante. Y Sí, uno dice, pues que si los papás somos dos, porque como son, pues porque solo uno no. sí. Entonces, a nosotros nos gusta mucho que podemos estar los Que dos. pueden estar los dos. Sí, eso depende mucho del lugar donde vayamos. Para mí está bien que estén los dos y me encanta también que además del papá se involucre, porque con todo ese tema de maternar, eh, las cargas o las responsabilidades de lo que nos corresponde como mamás muchas veces está, ¿cierto? Como en desequilibrio. Sobrecargada. Sí, pero fisiológicamente también tiene mucho que ver, ¿cierto? Pues somos las que damos la teta, pero también conozco muchos papás, como el papá de Sofi, tu esposo, que está súper involucrado con las acciones de Sofi y él no le importa lo que sea que tenga que hacer o saca el tiempo, ¿cierto? No siempre es así, pero me gusta que el papá, por ejemplo, sea el encargado de llevar a su hijo a la clase de natación. Sea como la acción que hace con su hijo, eso me parece muy hermoso y me ha tocado grupos donde solo los papás van. Ajá. Como que la mamá descansa, no, métase usted. Para las mujeres también no es tan como siempre mojarse el pelo, bueno, como muchas cosas,
con relación de que la mujer se meta, que tiene también la menstruación, entonces el líquido, bueno. Entonces, no, el papá es el encargado de hacer la clase de natación y me parece súper bonito. Muy bacana. ¿Y qué temas médicos, mitos, como que te ha tocado con respecto a la piscina? Me ha tocado muchos temas relacionados con la gripa. Y qué bueno que estemos aquí hablando de eso porque quería que quedara grabado, aunque ya había subido la vez pasada como algo que un médico lo decía, así como el mito de los pies, como que si anda descalzo, se le mete Ah, que le entra lombrices. le entra el frío por ahí. Sí, que lo entras frío, pero Ajá, en estos días también voy a algo parecido con eso, que es un mito pues de las abuelas y que yo lo ajá. escuché toda mi vida y mi mamá se lo dice a mi hija que no ande descalza porque se va a enfermar por los pies. Algo así pasa Claro, en la ajá. piscina y está muy relacionado que los niños no pueden ir con gripa a las clases. Entonces, en temporadas de lluvia, en temporadas de virus que se aumentan un montón en los jardines, en los colegios, pues la ausencia de los niños en las clases es muy alta porque están enfermos y las mamás no los llevan porque la pediatra o el pediatra les dijo. Entonces, a ver, si es verdad o no, Vero, A mí cuéntame. me ha tocado algo muy, muy particular con eso, que es, pues realmente no hay una contraindicación, mientras que el niño esté, pues que sea una tos leve, que el niño esté sin fiebre, que esté en buen estado, ¿cierto? Que Que no esté tenga ánimos de decaído. ir para la Exacto, porque clase si de yo tengo un emergencia. niño decaído, pues que tiene dificultad Ujú. respiratoria, que tiene una fiebre alta, pues obviamente no lo va a llevar a la piscina. Pero si el niño está en buenas condiciones, porque es que a veces la tos, por ejemplo, persiste casi que un Ujú. mes, Sí, entonces, pues si está en buenas condiciones, puede asistir sin problema a la piscina, siempre y cuando no haya corrientes de aire, la temperatura del agua pues esté adecuada, y eso que dependiendo pues también de lo de que cada estábamos niño hablando, exacto, de también. cada niño. Pero me tocan muchas mamás que, digamos que de alguna manera me lo exigen, como, ay, Ujú. doctora, ¿me puedes hacer porfa la incapacidad para piscina? Es que me da miedo llevarlo así, Me y da yo les miedo. explico, no, mira, realmente no pasa nada, pues yo llevo a mi hija con gripa Ujú. a la piscina y nunca le ha pasado nada. Entonces es como mirar cada situación en particular. Si tienes mucho miedo, pues que mejor que vayan al pediatra siempre, pero en general, si el niño está en buenas condiciones, no hay problema. A veces es más como el temor de las De mamás. las mamás. O sea, es que esa tos, como decís, puede durar semanas. O sea, es una tos constante que yo digo también, como que este niño nunca se le quita la tos. Sí. Porque, bueno, por lo que sea que pase. Y si está en jardín, entonces es una infección respiratoria tras otra, Sí. entonces una tos que dura casi todo el año. Y también depende mucho de las defensas, ¿no? Pero Sí. ¿y cómo Y hacemos para subir esas defensas y que no me falten lo tanto a las más clases, importante por para mí favor? es la alimentación. La alimentación es crucial. Entonces muchas veces, claro, no los llevan a piscina, pero sí dan la comida de paquete o Ujú. los cereales de cajita o esas cosas ultraprocesadas que no son tan buenas. Entonces se normalizan más las cosas negativas que sí afectan la salud que realmente lo beneficioso. Por ejemplo, el agua tiene muchos beneficios. Decime beneficios del agua en niños que vos hayas visto. De hecho, en la universidad, que me acuerdo mucho este profe que era de biomedicina, y yo fui asmática muy pequeña. Pues mis recuerdos de infancia fue mucho tiempo en el hospital por el asma. Y lo único que a mí, yo no fui nadadora, hablando de otras cosas, nunca fui nadadora. O sea, esta actualidad o mi presente de ser profe no fue porque yo fui nadadora, pero sí fui deportista de otros deportes, todos terrestres. Pero sí hice mucho deporte muy pequeño. Y lo único que me quitó a mí el asma fue hacer deporte. Y me acuerdo mucho de esa clase porque estaba en la universidad y todavía usaba el inhalador y él decía, nos mostró varios estudios, cómo la natación ayuda a que ese sistema pulmonar se fortalezca Demasiado. y quite, de hecho, pues las personas asmáticas no se curen o hace parte de como de la mejoría. Y en la Entonces, parte de la motricidad, ¿qué sí, notas? total, pues algunos saben que Nala tiene como una condición especial. Los que no saben les cuento resumidamente, es como una enfermedad genética que ha afectado su motricidad, tiene hipotonía. Nala es la hija de Dani. Nala es mi hija, tiene 6 añitos, por eso mi propuesta se llama Nala Agua de Vida, porque ha sido como el símbolo principal, la vida, o sea, el agua representa la vida. Y ella volvió como a llevarme a un renacer. O sea, cuando somos mamás volvemos a nacer, somos mujeres y papás y hombres diferentes. Entonces, me perdiste esta De por qué
Ay, también se me olvidó a mí, vea, me fue. Lo de la motricidad en Ah, ala. porque la Listo. motricidad, pues sí. Lo de la motricidad en Ajá. ala, entonces, bueno, esta enfermedad ha afectado su sistema muscular y óseo. Entonces, Nala tiene una talla más bajita de su edad y la hipotonía hace que tenga menos fuerza muscular. Entonces, ella se desplaza de una forma distinta. Yo he intentado en este tiempo, desde el diagnóstico que fue hace un año exactamente, el año pasado en Pascua fue un año, pero antes de eso intenté como terapia, pero la única terapia crucial y evolutiva en Nala ha sido el agua. Y le tengo mucha fe, ¿cierto? Ha sido un proceso muy bonito porque lo que ella siente estando ahí no lo siente en ningún otro lado. O sea, Nala ha aprendido a nadar sola. O sea, estando en las clases, yo ni siquiera me he sentado a darle una clase. Ella va conmigo a las clases y juega y de hecho les enseña a los bebés o a los niños. Ha sido muy bonita porque ella es como fuente de inspiración, de confianza Claro. para esos niños que tienen temor. Entonces, yo siento que un niño le teme hacer algo y llevan ala y ven que ese par, porque es diferente a que un adulto le diga, sí, tirémonos, o sumerjámonos, o hagamos esto. También el poder de la imitación depende de lo que transmitas cuando lo decís. No es solamente El hacer una ejemplo. acción y decir como hagamos esto, sino que transmitís cuando lo hacéis. Entonces, pues como es tan innato en los niños y tan inocente, Ujú. eh, Nala genera una motivación diferente y un deseo diferente. Entonces, hace que esto pase tan rápido, o sea, como que la ven y ella lo hace, y yo, ¿por qué no? Pues es lo que Claro. creo que pasa, ¿cierto? Ajá. O que les funciona, está bien estar ahí y no me va a pasar nada, porque ella lo acabó de hacer y yo sí me tiro y puede pasar igual, entonces es como una fuente de inspiración. Entonces, a nivel motriz, Ha los mejorado un montón. beneficios son un montón. De Aparte hecho, entonces de que también le quita el miedo al agua sí, cuando se expone tempranamente, claro, ¿cierto? si tuvo un episodio negativo, me ha pasado también, los niños que han tenido experiencias negativas y luego van de mí y las mamás me cuentan que tuvieron esa experiencia por no saber y por ignorarlo y por falta de conocimiento, porque es lo que todo el mundo hace, pero se dieron cuenta que no estaba chévere y decidieron hacerlo de otra forma, ¿cierto? Entonces, un montón como que transformar ese miedo. Entonces, los beneficios del agua para mí son pues infinitos. De hecho, estoy haciendo una especialización de habilidad de actividades acuáticas para poblaciones especiales porque quiero que en mis espacios estén familias que tengan niños con alguna condición y vayan al agua, ni siquiera con el objetivo de que su bebé o su niño se mueva como no se mueve, solamente lo que genera estar ahí adentro con su hijo, pues como esa contención que puede dar el agua, Esa incluso, experiencia sensorial, que es sí, muy importante y también. emocional también, Ujú. como lo que yo puedo sentir ahí y transmitirle a mi hijo en ese espacio puede cambiar parte de la vida de esas familias. Muy bacano. Dani, entonces cuando los papás pues que van como tan motivados a que quieren nadar, entonces ¿cuál es la recomendación? Ya ellos van a aprender a nadar más o menos a qué edad o a qué edad ya se empieza como a cambiar como ese acercamiento de juguemos con Ujú, aprendamos y hagamos una clase como se la sí, sueñan los papás. como desde la técnica, lo que Ajá, significa nadar. exacto. Bueno, este movimiento coordinativo que implica extremidades, manos y pies y respiración para poder nadar y hacer como técnica de crawl, por ejemplo, que es libre, como la básica, Ujú. más o menos a los 6 7 años que se pueda coordinar esto. Y aún así sigue Ah, son siendo una grandes. clase, Ajá. y aún así sigue siendo una clase en mis espacios de juego. Aunque Ah, les enseñe a mover los pies y las manos correctamente, sigue siendo una clase divertida. Me ha pasado mucho y me parece hermoso que estoy dándole clase a algún niño y llega el amiguito del conjunto y quiere jugar y está bien, pues yo no tengo lío con eso. Puedo jugar y sí. Qué buena tu clase de natación, no parece una clase de natación, como que está asociado tanto dar clase o recibir cualquier tipo de clase con solo instrucciones. O sea, que los niños y tan pequeños pierdan la noción
de que divertirse también puede ser a través del juego y el aprendizaje. O sea, no está ligado solamente a dar instrucciones y que el niño haga, sino que también podemos aprender de otras cosas. Empezó a dar ese sol otra vez. Y finalmente eso es lo más importante, que los niños empiecen a entender, pues, o que uno como adulto más bien entienda que lo importante para los niños es el juego. O sea, Sí. que un niño debe jugar y si se aprende, pues a través del juego. Y siempre hay un aprendizaje. Es que ayer empecé una clase nueva, como estamos en temporada empezando el año, se acercan familias nuevas y la mamá tiene dos niños, una de 4 años y medio, casi 5, y el bebecito de 2 años y medio. Cuando terminamos la clase, me dijo una frase muy bonita como, qué bueno que estén jugando, porque ellos estaban en otra clase y mi hija estaba muy aburrida de lo que estaba pasando. Y es que cuando enseñas técnica, y ahí hay una ambivalencia muy tesa, no sé si en general en los otros deportes pueda pasar, pero creo que es que en el agua, como nos movemos diferente, hay que ser muy creativo. Entonces yo fui recreacionista muy joven, desde los 16 años, y estuve muchos años como conectada con el juego, y me gusta mucho el juego. Entonces me gusta crear, inventarme cosas dependiendo de la edad del niño, lo que pueda hacer, eso es muy importante, qué puede hacer ese niño a su edad y adaptar el juego. Entonces, cuando ya aprenden técnica, donde necesitas meter la mano de una forma, subir el codo de otra forma, eso se vuelve muy monótono para el niño. Y ya no les gusta, a no ser que ese niño quiera hacer nadador. Es algo aburrido. De resto, es muy maluco, es muy incómodo, de hecho, hasta para el profesor, porque es que le toca repetir y repetir, repetir. Claro. Entonces, un ejemplo claro, yo puedo poner de este lado unas fichas de Jenga, por ejemplo, y decirle al niño que las lleve hasta el otro lado, moviendo los pies y haciendo flechita, ¿cierto? Por ejemplo. Y tiene que armar una torre. Estoy segura que el niño no está pensando en mover los pies, sino en llevar las fichas y armar la torre, y yo en el camino le voy diciendo, mueve los pies, respira, ¿cierto? La indicación que sea. Pero ya cansa desde la parte como mental que vos le digas a un niño, tenés que hacer 7 piscinas. Total. Ya es que me ha pasado yo compartiendo con otro profe piscina. Y yo estoy haciendo mi clase y estamos haciendo como casi el mismo objetivo porque son las mismas edades, y solamente en la forma de decirle al otro cómo hacerlo ya es diferente. Entonces, siempre tiene que estar el juego aunque vayas a enseñar técnica, porque te ayuda al proceso de aprendizaje. Es verdad. Bueno, Dani, no, muchas gracias por acompañarnos en este primer episodio. Muchas gracias. Esta información me parece hermosa, sí, y ojalá pues muchas personas puedan nutrirse como de esto, de esta nueva mirada, porque es que es algo totalmente diferente. Para las familias y para los profes también, que me parece muy importante que los profes puedan conectar con esos niños y con esas familias para cambiar el sistema de aprendizaje en el agua. Y cada vez cuidemos más la infancia ahí. Ojalá que sí. Entonces, muchas gracias a todos por acompañarnos y espero que nos acompañen en los próximos episodios de nuestro podcast. Chao. Yo bien. Yo no tengo 31 minutos hace como 20 minutos. Dani con eso lazo en la cara. Ay, sí. Yo no sé si es que decía algo del sol, pero cuando Quedaste acá como con un mapache. Ay, Y mira que moviste el coso. El árbol y nada.